buenas tardes a todos. Bienvenidos un miércoles más. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Les damos la más cordial bienvenida. Pilar Ruiz de Chávez, directora de Mejores Empresas en Latinoamérica, y Mónica Gómez, de Mejores Empresas Mexicanas. Este miércoles estaremos platicando acerca de temas de salud y de retorno seguro al nuevo entorno laboral. Tenemos, como siempre, invitados de primera. En esta ocasión les quiero presentar eh, a, a uno de nuestros invitados, que es el doctor Jorge Aspiri López. Él es médico cirujano y partero egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con especialidad en radiología en la misma universidad y con fellowship en ultrasonido por la Universidad de Toronto, así como perfeccionamiento directivo en el IPAD de la Ciudad de México. Él ha sido director general del Hospital San José del TecSalud y participa en la construcción de un hospital como CEO de Swiss Hospital. Ha sido director corporativo de planeación estratégica y proyectos del grupo Christus Muguerza, así como director administrativo corporativo para esta misma empresa, y fue también director corporativo de operaciones de este mismo hospital. Dentro de su experiencia profesional, tiene en su haber el diseño de Departamento de Radiología e Imagen del Hospital Santa Engracia en Monterrey, y del cual ejerció la jefatura pasando a la dirección médica. También fue jefe de Departamento de Ultrasonido del Hospital Universitario Dr. José E. González, y actualmente es director de expansión de TecSalud, Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey, con importantes proyectos estratégicos a su cargo. Bueno, pues bienvenidos. Sin más los dejo con nuestros invitados y presento antes que nada a Lucila Bracho, que es directora de Alianzas Estratégicas y Experiencias de Usuario de GADE Business School. Adelante, Lucila. Gracias, Moni. Gracias a todos por asistir a este webinar. Sin duda es uno de los temas con más interés dentro de las empresas, en Mejores Empresas Mexicanas. Y quiero agradecer también muy profundamente a TecSalud por participar contigo, Jorge, pero también a nuestra empresa reconocida, LAPI, Laboratorios de México, por proponer este tema y sobre todo por la participación y compartir con ustedes y con nosotros pues todas sus prácticas y la experiencia que han tenido que llevar a cabo durante todo este tema de la pandemia. Yo me voy a permitir leer una breve introducción de lo que es LAPI y luego leeré las semblanzas tanto del doctor Carlo Briones como de la doctora Janet Arrieta. Compartirles que LAPI, Laboratorios México, es una empresa 100% mexicana con más de 3 décadas de experiencia brindando servicios de salud a particulares, instituciones y empresas del sector público y privado. Ha logrado destacarse para obtener certificaciones y acreditaciones de nivel nacional e internacional que garantizan la calidad y la confidencialidad de los procesos involucrados en todos los servicios que ofrece. Su innovación y liderazgo le han permitido implementar proyectos únicos como su colaboración en Doctor Vagón, el tren de la salud, por más de 5 años. Su más grande reto es la reciente pandemia, ha sido incrementar la capacidad operativa del laboratorio de un plazo menor a 1 mes, siendo de los primeros laboratorios en implementar las pruebas para la detección del virus SARS-CoV-2. LAPI es laboratorio reconocido por la INDRE para el procesamiento de pruebas de detección para lo que conocemos como COVID-19 por PCR. Van a participar del lado del API la doctora Janet Arrieta López. Muchas gracias, Janet. Ella es maestra en Seguridad y Salud en el Trabajo por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, titulada como médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado en grandes empresas como Jugos del Valle, American Express, Ford Motor Company, Kraft, General Foods, entre otras, dentro del área de salud laboral. Actualmente se desempeña como gerente de salud ocupacional en LAPI, Laboratorio Médico, donde es responsable de proyectos como Doctor Vagón y responsable directo de brindar acompañamiento personalizado a las empresas que contratan los servicios de LAPI. También se encuentra con nosotros el doctor Carlo Andrés Briones Torres. Muchas gracias, doctor.
Él es médico especialista en patología clínica, egresado de Médica Sur de la UNAM, maestro en administración de instituciones de salud con experiencia en el manejo de laboratorios clínicos privados dentro del área hospitalaria como Clínica Médica Sur. Ha participado como ponente en el tercer foro de investigación en salud del estado de Querétaro y en el Congreso Nacional de Patología Clínica número 44. Autor de diversos estudios de investigación de la especialidad y actualmente se desempeña como gerente de laboratorio y patólogo clínico en LAPI Laboratorios México. Muchísimas gracias a LAPI Laboratorios y a TecSalud. Sin más, los dejamos con Jorge, que nos dará la introducción a este panel. Bienvenidos. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Pues yo creo que tenemos que iniciar platicando de este fenómeno que estamos sufriendo, y yo creo que lo primero que deberíamos de comentar es que es una enfermedad que tiene escasos 8 o 9 meses de haber aparecido en el mundo, de modo que realmente estamos aprendiendo todos los días de esta patología, de esta enfermedad, y los conceptos están cambiando continuamente. Entonces, la necesidad de estar anclado a una información veraz y oportuna, es decir, que esté a tiempo y que sea verdadera, es muy importante para poder estar implementando todos los procesos, los protocolos y todo lo que sea necesario para mantenernos lo más protegido de este problema. Si gustamos, pasamos la siguiente, por favor. Rápidamente, TecSalud es el sistema de salud del Tecnológico de Monterrey. Debo de decir que es el único sistema médico académico privado del país. ¿Y qué diferencia hay? En que tenemos 3 sectores. Uno es hospitales que dan servicio. La otra son facultades de medicina que preparan talento para salud. Y la otra, investigadores. Tenemos al menos 60 investigadores del Sistema Nacional de Investigadores que nos ayudan a poder estar haciendo frente rápidamente a este tipo de fenómenos. Adicionalmente, estamos trabajando con universidades internacionales en la elaboración de la vacuna y que esté lo más rápidamente disponible para el país. La siguiente, por favor. Entonces, ahí está bien, ahí está bien. Vamos a hablar de conceptos generales, qué está sucediendo, qué estamos haciendo. Pasamos a la siguiente, por favor. Pues no muy grato decir que México guarda el tercer lugar ya en defunciones, y esto es con las cifras oficiales, las cuales definitivamente traen un subregistro. Es muy probablemente que ya seamos el segundo lugar en defunciones si tomamos la mortalidad o el exceso de mortalidad relacionado con el año pasado. Pasamos la siguiente. Y esto es en la Ciudad de México. A mayo, el exceso de mortalidad, o sea, la línea azul son las muertes confirmadas por COVID y la línea roja es las muertes en exceso relacionadas al año pasado. Y de esas muertes, la gran mayoría deben de ser por COVID. Entonces, podemos entender que traemos un subregistro importante. Pasamos la siguiente. Y acorde a pues las grandes universidades y los grandes sistemas de información del mundo, pues la Ciudad de México prácticamente guarda el primer lugar en este exceso de muertes relacionadas del 2019 al 2020. Entonces estamos enfrentando un fenómeno difícil que particularmente a México nos ha pegado en mortalidad de una manera dramática e importante. Traemos el doble de la mortalidad que normalmente se presenta en el mundo. Entonces, pues realmente el poder mantener nuestra economía activa, disminuyendo al mínimo el riesgo, es el gran reto de este proceso. Porque no podemos detener la economía y ahorita hablaremos rápidamente de ello. Pasamos la siguiente, por favor. Esto es distribuido y son de las cosas que no nos gusta mucho hablar, pero tenemos que hablarlas porque si no conocemos lo que está pasando no podemos tomar buenas decisiones. Esta es la mortalidad hospitalaria en los diferentes sistemas de salud del país. Está el Seguro Social, está la Secretaría de Salud, está el ISSSTE, en el caso de Nuevo León, la Secretaría de Salud Estatal, Pemex, los sistemas privados de salud y la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, donde vemos la gran disparidad que existe
en mortalidad según el sistema al que nos esté atendiendo. Y esto es simple y sencillamente por falta de acceso. No estamos diciendo que sea malo uno u otro. Simple y sencillamente la rapidez, y esa es una de las claves para salir bien librado de este problema, es qué tan rápido llegamos al departamento de urgencias de un hospital si estamos con síntomas. Y los síntomas iniciales, sobre todo la dificultad respiratoria. Nosotros hemos encontrado que si el paciente empieza a tener dificultad respiratoria, por mínima que sea, si actuamos rápidamente con oxígeno, con antiinflamatorios, con las medidas adecuadas sintomáticas, podemos, incluso plasma hiperinmune, podemos recuperar al paciente con una mortalidad bastante disminuida. Entonces, la accesibilidad y la prontitud con la cual llegamos a un sistema es muy importante. Esto no quiere decir quién es bueno y quién es malo. Es la realidad a la cual nos estamos enfrentando. Pasamos a la siguiente. Y bueno, este es un punto muy importante, la famosa R. La R es el nivel de transmisibilidad de la enfermedad y es un punto esencial para saber cómo reactivar una economía o cómo mantenerla. Es una fórmula, por eso traemos economistas dentro de nuestros equipos, ahorita hablaremos de esto. Es una fórmula incluso epidemiológica para poder saber qué tan rápido se está transmitiendo una enfermedad. Entonces, en Alemania se considera si esta R está en 1 o por debajo de 1, se puede activar la economía. Para entender en Nuevo León, en nuestro caso particular, estamos ahorita en 1.4, venimos de 2.2 y el límite para tener un semáforo en verde es de 1.2, es lo que se definió en el estado. Esta es la cantidad de personas que una persona infectada puede infectar, ¿a cuántos más? Y eso es el índice de transmisibilidad, es muy importante. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a controlar la transmisibilidad? Con estas 3 T según los grandes sabios americanos. Testing, Treatment and Tracing. Testing es hacer pruebas, pruebas, pruebas y pruebas. Como dicen en mercadología, es location, location, location. En esto es testing, testing, testing. ¿Sí? Tenemos que hacer pruebas y cuando nos referimos a pruebas, nuestra manera de ver las cosas es que la prueba gold estándar y la que nos da si estás infectado o no es PCR. Las pruebas serológicas aún están en la etapa en la que estamos viviendo la enfermedad. Nos da datos epidemiológicos, pero no necesariamente de criterio para poder normar criterios para activación económica, y la más importante es PCR. Tratamientos, hay muchos tratamientos, hay que adherirnos a las políticas de tratamiento de las instituciones más serias, y el tracing, el poder hacer el rastreo de los contactos. Estas 3, si las podemos hacer adecuadamente, se controla de manera impresionante esta R y de esa manera controlamos una pandemia. La siguiente. Rápidamente, en el caso de pruebas, si alguien tuvo un PCR positivo, se vuelve negativo, trae IgG positiva o un aislamiento en casa por más de 10 días después de haber dado positivo, esa persona se puede reincorporar a la economía. ¿Sí? Entonces, estos son criterios, por decir algunos. Ahorita seguramente nuestros doctores del API nos podrán ampliar un poquito en esto, pero son algunos de los criterios que se toman en cuenta. Sin embargo, nos ha tocado a nosotros asesorar empresas en México que ni siquiera tienen un laboratorio cercano. Entonces, hemos implementado estrategias sin pruebas de laboratorio, con puros cercos epidemiológicos para poder, cercos sanitarios, para poder contener un brote o impedir que se infecte la gente. Pasamos a la siguiente, por favor. Rápidamente, estos son los anticuerpos. Hay que recordar PCR, lo que hace es detectar el virus en el organismo o el RNA del virus en el organismo. Y las pruebas serológicas, la reacción de la persona al virus. Y las pruebas serológicas lo que nos detectan, tenemos 2 anticuerpos, el IgM que se produce de manera inmediata y el IgG que es más tardío, pues el que nos da la inmunidad. Pregunta frecuente, ¿esto causa, si te enfermas vas a quedar inmune de por vida? No se sabe. Estamos apenas, como digo, 8 o 9 meses de que esto apareció. Aparentemente hay inmunidad, pero no sabemos si esas personas se van a reinfectar. Tenemos que esperar más tiempo. Pasamos a la siguiente, por favor. Muy bien.
nosotros hablamos de dos fenómenos al momento de querer reactivar o reaperturar. Y nuestra aspiración es mantener un equilibrio entre la reapertura o la reactivación que proteja la salud por un lado y el empleo, y por el otro lado que minimicemos el riesgo lo más posible de un brote. Entonces, para poder mantener la economía activa, tenemos que estar con la reactivación económica, pero con el riesgo mitigado. Nosotros hablamos de dos fenómenos diferentes. Para nosotros la reactivación es económica y la reapertura es social. Y el problema no es la reactivación. La reactivación económica se tiene que dar, no podemos vivir sin economía. El problema es la reapertura social. Teatros, bares, restaurantes, parques de diversiones, todo eso, bodas, 15 años y todo lo que tenga que ver con esto, se tiene que cancelar durante un tiempo. Eso es lo que está dando los grandes contagios. Nosotros lo que hemos aprendido, estamos asesorando por más de 50 empresas en esto, y lo que hemos encontrado es que la gente no se infecta en sus lugares de trabajo. Generalmente las empresas son lo suficientemente serias para tener sus filtros de entrada, su sana distancia, su lavado de manos, su tapabocas, y la gente se infecta en el trayecto al trabajo, en el transporte o en su casa, o en estos eventos sociales. Entonces, donde debemos de aprender a meter el freno es en la reapertura social y en educar a la gente cómo transportarse y cómo comportarse en casa, ¿sí? Porque adentro de la empresa relativamente están más seguros. Pasamos la siguiente, por favor. Y muy bien, el equipo que nosotros tenemos es en salud, traemos epidemiólogos, especialistas en salud pública, medicina crítica, infectólogos, neumólogos, y adicionalmente con un equipo multidisciplinario con economistas, auditores, ingenieros en procesos, matemáticos y relaciones con gobierno. Pasamos la siguiente, por favor. Y estos conceptos generales, y con esto voy dando fin a esta introducción para poder platicar un poquito más. Dentro de los conceptos generales, número uno, siempre debemos de respetar las directrices federales o estatales. Es decir, no podemos en ninguna medida ir en contra de las autoridades. Segundo, la pandemia no termina con la reactivación o con la reapertura. El virus sigue circulando y esto se va a acabar hasta que haya un tratamiento o una vacuna. Ese es el número 3. Es decir, y actualmente no hay ni un tratamiento específico ni tampoco existe una vacuna. Entonces seguirá circulando el virus y estamos pues expuestos a un riesgo. La vacuna o un tratamiento específico, en el mejor de los casos para México, estará disponible a mediados del año que entra o finales. O sea, nos queda entre año y medio más con una manera diferente de socializar y una diferente manera de trabajar para poder estar. Esto no implica que no trabajemos, tenemos que trabajar, pero tenemos que hacerlo de una manera diferente y protegida. Epidemiológicamente esto se comporta como oleadas. Estamos por terminar en algunos estados la primera oleada, en Nuevo León terminará hasta finales de octubre y la siguiente oleada viene en noviembre. Entonces, aquí traemos un problema porque la segunda oleada normalmente es más severa que la primera y esto lo aprendemos de las pandemias de otras ocasiones. Entonces, tenemos que aprender muchísimo de esta primera oleada para podernos proteger de la segunda oleada, ¿sí? Tenemos que cambiar nuestras maneras en que socializamos y en que trabajamos. Y el momento adecuado de hacer una reapertura consciente o una reactivación no es una fecha, es en el momento en que estemos listos. Entonces, ¿y cómo saber si estamos listos? Con indicadores. Hay indicadores de salud y hay indicadores económicos, que son dos cuerdas de la rienda que podemos ir sujetando y soltando para poder ir dando adelante o atrás a esto. Pasamos la siguiente, por favor. Y para esto traemos indicadores de salud. Como dijimos, el primero es la tasa de transmisibilidad, que por debajo de 1 es lo ideal. Y la segunda es la capacidad disponible del sistema de salud. Si el sistema de salud no tiene más del 30% de su sistema disponible, no podemos abrir, porque en el caso de un rebrote se satura el sistema de salud y gente que no se debe de morir, muere. Y en la parte económica es conocer el índice de riesgo y de vulnerabilidad de la industria en particular, o de la empresa en particular, o el municipio o el estado, porque esto cambia, no es lo mismo. En China no fue todo China, fue Wuhan. En Italia no fue todo Italia, fue Bérgamo. En España no fue todo España, fue principalmente Madrid. En Estados Unidos fue Nueva York y ahora es Texas y de repente California. Así estamos en México. No es todo México.
De repente fue México, Sinaloa, Tabasco, y ahorita somos los del noreste los que estamos sufriendo, y Baja California, y ahorita somos noreste los que estamos sufriendo más, y esto va cambiando. Entonces no es lo mismo el tipo de empresa, la empresa de manufactura, a la empresa de servicio, y en qué lugar estás y en qué municipio. Entonces tenemos que valorar el índice de riesgo y vulnerabilidad de cada lugar y cada empresa. Y segundo, la importancia económica de la industria. ¿Cuánto impacta el PIB o cuánto impacta la industria del estado o del municipio para saber cómo abrir y en qué momento abrir? La siguiente, por favor. Y con esto voy terminando. Para poder analizar todo esto, nosotros hemos desarrollado todas estas estrategias, validamos procesos y protocolos y los comparamos con la ley en México y adicionalmente con los estándares internacionales. Segundo, instalamos estrategias integrales de mitigación de riesgo, desde los filtros de entrada hasta antes de que lleguen a la empresa y después de que entren a la empresa con todas estas medidas físicas de protección. Capacitamos lo que llamamos el Compliance Officer, que es un oficial COVID, que es un Compliance Officer de un ISO. Entonces, capacitamos gente adentro de la empresa para que puedan ayudar a la gente a manejar todos esos procesos y protocolos para abatir los riesgos. Calculamos las variables epidemiológicas, diseñamos y creamos materiales de capacitación. Tenemos expert meetings, es decir, si es necesario que platiquen con nuestros expertos, con mucho gusto lo hacemos. Damos capacitación y contenemos brotes en sitio en cualquier lugar de la República Mexicana. Ahorita, antes de iniciar, platicábamos. Tuvimos un caso de una empresa transnacional con un brote en un ejido de Tabasco y tuvimos que desplazar todo un equipo de epidemiólogos para contener el brote. Adicionalmente, ingenieros en procesos para rehacer sus procesos y impedir que volviera a pasar, y ayudarlos a contender con las autoridades para que no cerraran la empresa. Entonces, es todo un abordaje integral para poder abordar el fenómeno, pero sí es factible mantener una economía activa con una contención de riesgos, ¿verdad? Y para esto, en este momento, quisiera así pedirle a Janet que nos explicara, LAPI, todo lo maravilloso que está haciendo en relación a estos procesos, a estos fenómenos. Y gracias por esta introducción, y creo que podemos platicar un poquito, Janet, acerca de eso. Muchas gracias, Jorge. Mira, ahorita mientras te escuchaba, precisamente empataba contigo muchas ideas y acciones que también implementamos en LAPI. Efectivamente, cuando iniciamos con la contingencia y se declara la contingencia como tal en nuestro país, nosotros, al ser un laboratorio, pues primeramente nos calificamos como una actividad esencial que tenía que continuar con el plan de trabajo y con la continuidad económica y de servicio que tenemos a través de las sucursales y de nuestro laboratorio central. De pronto, como que todas las actividades empresariales que teníamos con nuestros clientes se ven paralizadas, todo el mundo voltea a ver la urgencia que debemos de comenzar a tener a través del tamizaje o de un diagnóstico oportuno para COVID, porque pues era lo que nos estaba pasando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con LAPI? Se ve ante el reto de que se publica una lista de laboratorios reconocidos por el INDRE e inmediatamente el LAPI busca alianzas comerciales para comenzar a trabajar a través con ellos para poder mandar muestras como referencia. Mientras tanto, nos dimos a la tarea de dar cumplimiento a los lineamientos técnicos y tecnológicos, haciendo cambios en la estructura dentro del laboratorio, dentro de los planes de trabajo con nuestros expertos biólogos de biología molecular que tenemos, la capacitación a nuestro personal operativo desde la toma de muestra, la recolección de la misma, el traslado, el poder instalar todos estos protocolos de cuidado, de seguridad y salud, tanto para la muestra que estamos recolectando como para nuestro personal, ¿no? El reto para LAPI definitivamente siempre ha sido entregar resultados confiables y en el menor tiempo posible para que podamos entregar resultados oportunos, para la pronta decisión de los médicos, ya sea a nivel particular o empresarial, porque pues aquellas empresas que tenían que continuar laborando, pues queríamos saber cómo estaba nuestra gente, ¿no? En qué condiciones estaba agarrando la pandemia. Y a nivel particular, pues también se genera como una crisis social porque pues definitivamente la gente quiere saber en qué condición está, si está enferma, si se infectó, si visitó en los últimos 15 días un cine, un restaurante y efectivamente estaba enfermo, ¿no?
De tal manera que se crea como de pronto una crisis colectiva y tenemos que actuar de manera muy, muy rápida, ¿no? Sobre todo nos vimos con esta alianza tanto para los médicos particulares como empresariales, ofreciendo pues la asesoría en la interpretación de los resultados, porque pues sí, de pronto encontrábamos como un cuadro muy claro de qué es el COVID, pero de pronto encontrábamos pacientes totalmente asintomáticos o algunos síntomas asociados, ¿no? Que nos iban dando ciertos hallazgos clínicos asociados a esta nueva enfermedad y que no sabemos finalmente con su comportamiento, como bien decías. Puede funcionar de una manera con un cuadro clínico muy claro, insisto, y de pronto al otro día cambiar con otro paciente, ¿no? Entonces, pues a través de llamadas de teléfono, videollamadas con médicos, con algunas empresas que son nuestros clientes, nos vimos a la tarea de estas asesorías para la toma de decisiones oportunas y LAPI también, como cualquier otra empresa, tuvimos que adaptarnos al cumplimiento de todos los lineamientos de seguridad y salud. ¿Qué teníamos que cuidar? Garantizar nuestra operación porque, insisto, nunca paramos la operación. Teníamos que seguir garantizando nuestro servicio con el cuidado de nuestra gente, pero también garantizar que los resultados que estábamos mandando a nuestros clientes eran de manera oportuna. Hoy día, LAPI, pues finalmente somos uno de los primeros laboratorios, como mencionaban en la semblanza, que tenemos las pruebas en apoyo de tamizaje de diagnóstico para esta enfermedad y pues sobre todo, insisto, en la parte de la entrega de los resultados oportunos. Nos consideramos que día a día tenemos que ir haciendo cambios también conforme a lo que se va publicando a través del Gobierno de México y definitivamente pues también vamos dando el cumplimiento, ¿no? Decía yo con nuestro personal. Definitivamente al principio cuando comenzamos con todo este tema de la pandemia, todo nuestro personal vulnerable salió de la operación. Nos dimos a la tarea de la vigilancia médica por grupos de exposición y de la población en general que nos estábamos quedando para la operación, adelantando lo que ya teníamos programado en nuestro plan de salud en cuanto a temas de exámenes médicos periódicos, complementos de exámenes de laboratorio o de gabinete, y nuestro plan de vigilancia tuvo que irnos dando como la pauta de qué hacer con estos casos. Bien mencionabas que sobre todo la trazabilidad de los casos que se fueron declarando como sospechosos o confirmados, pues es lo que nos iba dando la pauta entre a quién mandábamos a realizar una prueba, si lo mandábamos a aislamiento domiciliario, si le permitíamos un trabajo presencial o semipresencial. Pero todo esto nos vino a cambiar el mundo dentro del LAPI, pues ahora todos los médicos que estábamos para salud ocupacional para nuestros clientes nos volvimos de manera interna, garantizando pues el cumplimiento de la operación, ¿no? Con nuestro personal. Entonces tuvimos que implementar videollamadas o telemedicina para poder estar dando seguimiento a nuestros colaboradores y controlar nuestro ausentismo laboral, pero también controlar el tema del cuidado de salud, que nadie se nos fuera a complicar, y sobre todo que también nos dimos a la tarea de capacitar a nuestro personal en reconocer los síntomas que pudieran considerarse como datos de alerta y que en ese momento sí o sí tuvieran que irse a atender a una unidad de salud. Afortunadamente, no nos ha pasado más allá de nuestro aislamiento domiciliario. Nadie ha tenido que ir a parar a un sistema de urgencias. Nuestras incapacidades o nuestro ausentismo laboral ha sido de tal manera controlado a través, insisto, de las videollamadas o de la telemedicina para poder tener cuidado, ¿no? del personal. Y cuando lo estamos regresando a trabajar, entonces estamos implementando las pruebas. Estamos realizando pruebas de PCR en aquellas personas que, finalmente como franco, en aquellos síntomas o pacientes con síntomas como muy francos, realizábamos pruebas de PCR para poder reforzar nuestro diagnóstico, se van a aislamiento médico. Cuando están regresando, hacemos pruebas rápidas de IgG e IgM para poder estar monitoreando la actividad de los anticuerpos, y en aquellas personas que ya han tenido una PCR positiva, entonces simplemente hacemos una cuantificación serológica de IgG. Entonces también el tener este tipo de pruebas a nosotros en nuestro plan de retorno al trabajo nos ha facilitado muchísimo la toma de decisiones. ¿Qué hacer con ese colaborador?
¿no? ¿Qué vamos a hacer con esta persona? ¿En qué momento lo regreso? ¿O en qué momento lo continúo a través del resguardo domiciliario? O definitivamente es una situación que no puedo controlar dentro de la empresa y necesito referirla al IMSS. ¿Qué nos encontramos con el IMSS? Que de pronto salió publicada la plataforma de tramita tu permiso, tramita tu incapacidad, pero esa plataforma se saturó. Un día se saturó, no avanzamos. Y entonces tenemos que tomar decisiones internas, ¿no? Para poder tener como el cuidado con nuestro personal. Y solamente así fuimos avanzando en temas de vigilancia médica, dando cumplimiento a los protocolos, insisto, a los lineamientos que fueron publicados por el Gobierno de México para poder avanzar en temas de cuidado de salud. Realmente la contingencia pues no estaba escrito hoy, bueno, hoy día ya existe la guía de práctica clínica, pero no existía nada, ¿no? Entonces vamos reaccionando conforme a lo que se va presentando con la misma población, tomando decisiones médicas, y yo creo que la parte de las pruebas de laboratorio y gabinete definitivamente son la pieza clave que nos fue dando como el camino hacia la toma de decisiones y hacia establecer los protocolos que fueran más correctos para nuestra gente. Este protocolo de manera interna que hemos diseñado, pues también lo hemos estado dando en referencia o dando asesoría a las diversas empresas o los diversos clientes que tenemos, porque bueno, ya nos dimos cuenta que nos funcionó, que nos fue muy bien, que tenemos controlada nuestra población y que nuestro ausentismo laboral pudo controlarse. Que afortunadamente no tuvimos datos críticos que nos hicieran llevar a nuestra gente hasta una condición de urgencia médica. Y pues bueno, bajo este protocolo, digamos, como de diseño propio LAPI, es lo que también hemos como recomendado a nuestros clientes. Y bueno, ya sobre todo teniendo a nuestro patólogo como muy de la mano también dentro de este grupo de trabajo médico, siempre la asesoría, ¿no? Del patólogo como para poder tener la interpretación correcta de los exámenes o de las pruebas que estábamos obteniendo en este momento. Muchas gracias. Carlos Sí, adelante, Jorge. Al margen de que estoy seguro que tendrás mucho que platicar, me gustaría mucho conocer su experiencia con toda esta parte de la famosa inmunidad de rebaño, ¿verdad? En el conocimiento que obviamente que pues el cuerpo reacciona al virus. Sin embargo, los grandes países que se han infectado, España trae una seroprevalencia de 23%, de 15 a 16%, Nueva York llegó al 25%. Entonces, todo esto, ¿cómo lo han visto ustedes? Las pruebas inmunológicas, la seroprevalencia, al margen de otra cosa que nos quisieras platicar, y con mucho gusto, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Sí, Jorge. Quiero empezar primero que nada diciendo que tenemos pruebas en LAPI validadas por el INDRE, que esto es súper importante, porque es necesario dar certeza de los resultados. Siguiendo con tu pregunta, esta inmunidad de rebaño, sí, en el laboratorio hemos observado cosas extrañas, cosas que aún todavía no se están todavía discerniendo en pacientes que tienen PCRs positivas y no tienen anticuerpos, no presentan anticuerpos. Salió en Nature hace unas semanas un artículo que habla sobre la inmunidad celular y sobre inmunidad cruzada de coronavirus previos que tuvo la población, y que esto nos está ayudando a combatirlos en esos pacientes. Pero todavía está en fase de investigación, no hay suficientes artículos al respecto, pero sí me ha tocado ver casos de ese tipo donde tenemos PCRs francas y no tenemos inmunoglobulinas. Entonces sí nos cuestionamos qué está pasando. Es todo un reto realmente, porque todo esto cambia día a día. Los pacientes modifican sus perfiles de inmunoglobulinas. Pacientes asintomáticos con PCRs parecieran con cargas muy altas, y el paciente no tiene nada. Realmente es algo muy extraño también. El tema también, y es algo que quería tocar, porque es un cuestionamiento que me hicieron. Hay 40 kits de PCRs que existen validados por el INDRE, pero esos 40 kits tienen diferentes sensibilidades analíticas. ¿Qué quiere decir la sensibilidad analítica? Que pueden identificar un número de copias, ya sea de 10,
2.3, 2.5, 250 y hasta 100 copias por mililitro. Esto, digo, bueno, ¿a qué se refiere esto? No está estandarizado realmente los kits para todos los laboratorios. Porque nos ha pasado que hemos tenido pruebas nosotros positivas por la sensibilidad que tenemos y puede ser que el paciente vaya a otro laboratorio y se le dé el que se está utilizando la prueba. Eso también es un reto para las empresas. Porque una recomendación que doy es, ve con el laboratorio, pide qué reactivo está haciendo, con qué reactivo está trabajando, perdón, cuáles son las sensibilidades que está manejando y ve y repite con él. Porque si cambias de uno al otro, sí tenemos estos temas de que no son similares. Eso es por un lado. Por otro lado, creo que un tema muy, muy frecuente es el uso de las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas han sido, pues son complicadas. ¿Por qué? Porque hay pacientes que sí tienen, otras que se ven a ojo, que parece que tuvieron o no. Y ahí tenemos un gran detalle, cómo poder interpretarlas de manera correcta y dar este tema de tamizaje. Nosotros en LAPI constantemente estamos evaluando nuestras pruebas rápidas, estamos evaluando equipos para poder leer las pruebas rápidas y tener esa certeza. ¿Por qué? Porque sabemos que hay empresas, como tú lo mencionaste, que a veces no tienen acceso a laboratorios y nomás les queda el tema de la prueba rápida, ¿no? A veces, como tú mencionas, ni siquiera eso. Pero, ¿cómo las apoyamos, no? Pues dándoles una prueba que realmente les ayude a tamizar a sus clientes internos. Esto, como te digo, ha sido un reto, porque hemos tenido también pacientes que presentan, no tienen inmunoglobulinas y tenemos afortunadamente la prueba de IgG y en ella sí las podemos detectar. Que afortunadamente tenemos una de las pruebas con mayor sensibilidad que hay en el mercado, que esto también nos ayuda a discernir todo esto. Es todo un tema realmente, como te lo menciono, y sí, la inmunidad de rebaño en México pues no está todavía catalogada, tenemos pocas pruebas, y un mensaje que me gustaría dar es que la única manera es hacer pruebas y más pruebas, ya sea PCRs, tamizajes, IgGs, porque es la única manera en que nos vamos a dar cuenta de cómo se encuentra la población. No sé si tengas alguna otra pregunta al respecto. No, yo creo que lo que comentan es totalmente válido y estamos totalmente de acuerdo. Es decir, las pruebas, pues lo decíamos, para poder bajar la R, el índice de transmisibilidad, pues necesitas saber quién está infectado. Si no sabes quién está infectado, pues ¿cómo contienes? Entonces, por eso las pruebas, y en este caso, predominantemente PCR. Después, para la estrategia de entrada a la empresa, pues la inmunoglobulina trae su rol también, ¿verdad? Entonces es muy importante que las empresas estén muy bien asesoradas por profesionales como ustedes, como nosotros, para poder montar sus estrategias. Es decir, es una parte importante. Nosotros hemos detectado también que dentro de todo este fenómeno, en que si tenemos perfectamente bien implementadas nuestras medidas básicas de seguridad, esto es, si utilizamos adentro de la empresa tapabocas, si utilizamos el lavado frecuente de manos y la sana distancia, de cuando menos 2 metros de distancia entre uno y otro, en el filtro el gran riesgo es que se nos pase a alguien un positivo asintomático, a alguien que está infectado y no trae síntomas. Entonces en el filtro le tomas la temperatura, pues no trae fiebre, no trae dolor de cabeza, no trae dolor de cuerpo, ha estado muy bien y está, perdón por la expresión, pero escupiendo virus, ¿verdad? Entonces, si utilizamos adecuadamente todos nuestros sistemas básicos de protección, la posibilidad de que esa persona infecte a alguien más adentro de la empresa es casi cero. Esto salió en un artículo de la CDC hace una semana y media. Entonces es muy interesante. Entonces volvemos incluso a lo básico. Es imprescindible, hay que recordar que toda esta parte de pruebas forma una parte esencial de la estrategia, pero si no tenemos esa estrategia integral completa, no pueden ser nada más las pruebas, ni nada más los filtros, ni nada más, sino tiene que ser esta estrategia integral para poder tener una reactivación o mantener la activación de la economía segura.
Y obviamente en esos casos tener un laboratorio serio de respaldo es importantísimo. Es importantísimo la validación con el INDRE, el poder tener respuestas rápidas y el soporte es esencial. Es esencial, es básico, y creo que la respuesta, o otra pregunta muy interesante sería, y probablemente con esto daríamos entrada a preguntas y respuestas, ustedes nos van guiando, por favor, pero ¿cómo ven de aquí a fin de año esta situación? O sea, ¿va a aumentar, va a disminuir? ¿Qué están haciendo para prepararse? ¿Cómo lo están viendo en LAPI? Mira, tomando la referencia de lo que comentabas, efectivamente tuvimos que volvernos todos a una normalidad que no estábamos como acostumbrados, porque cosas muy básicas que de pronto la recomendación de las secretarias de salud decía, no te toques la cara, no te toques los ojos, usa el cubrebocas. Y son actividades que del día a día dentro de la higiene deben de existir, sin embargo, pues caíamos en el error de hacerlo, ¿no? Entonces, en LAPI nos dimos como la tarea de capacitar, de entrenar a nuestro personal médico de laboratorio, los tomadores de muestra, toda la gente que estuviera involucrada para poder utilizar el equipo de protección personal correcto, tener estas medidas de higiene constante, de lavado de manos y demás, ¿no? Algo que también nos ha estado funcionando es que dentro del plan de vigilancia médica, todo el grupo de exposición a riesgo está siendo vigilado semana tras semana para que podamos tener ese, ¿cómo te diré? Como cachar a estas personas que llegaran a presentar como algún síntoma y no replicar la enfermedad, ¿no? Definitivamente a nadie le conviene ahorita en la reapertura económica tener un brote dentro de tu instalación o dentro de tus actividades de trabajo, porque ese brote vendría a tronar todo y definitivamente todo se tiene que paralizar nuevamente y mandar a aislamiento. Y esto pues va en contra de nuestra reapertura o de esta normalidad que estamos todas las empresas queriendo llegar, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer dentro de todas las empresas, o sea, que hemos estado recomendando a nuestros clientes, es donde quiera que estés en la Ciudad de México, debes de tener un plan de salud. Debes de tener un plan que controle la vigilancia médica de tus colaboradores para evitar precisamente esto, el brote dentro de la instalación. Porque si no, eso te va a llevar a paralizar nuevamente, ¿no? LAPI tiene la capacidad de poder instalar cualquier vigilancia médica a nivel de la República y llevar nuestras pruebas hasta allá o traernos las pruebas desde allá hasta la Ciudad de México para procesar PCR. Definitivamente hay lugares en diversos estados o en diversas poblaciones que de pronto nos llaman y dicen, y si vienen por la prueba, sí vamos por ella, porque lo ideal ahorita, bien decías, es pruebas, pruebas, pruebas. Es lo único que nos va a dar la pauta hacia dónde dirigir a las empresas. El plan de salud es esencial dentro de lo que tenemos que estar vigilando para que no paralicemos nuevamente, ¿no? Y si no lo tenemos, hay que asesorarnos, hay que estar buscando información de fuentes confiables, porque también decía yo hace un momento, ¿no? De pronto encontramos muchas publicaciones en Google o en cualquier plataforma y te dice, yo te ayudo a implementarlo, y la verdad es que nada más son charlatanes o no nos han ayudado en nada. O es muy cara esta condición, ¿no? Algo que nos preguntan constantemente nuestros clientes es, ¿estoy obligada a pagar las pruebas? Pues mira, yo creo que sería más barato pagar hoy día la prueba a que tengamos un brote dentro de la empresa y te lleve nuevamente a cerrar, ¿no? Entonces, en cuestión de costos o en cuestión de echarlo a la balanza, digamos, tendríamos que ver. Ahora también tenemos una ventaja que ha estado saliendo con la prueba de pool que publicamos, que fue publicado en la Gaceta. LAPI hace la prueba de pool. ¿Qué nos garantiza esto? Pues cubrir un poco más de población. Y si nuestra prueba de pool nos sale positivo, entonces la recomendación sería vamos por los individuales, y de esta manera traemos a los individuales a un aislamiento de casa. A los que fueron de contacto solamente los vigilas, pero sigues con tu continuidad económica, ¿no? Entonces ya hoy día, después de
4 o 5 meses que hemos estado viendo cómo nos vamos comportando las empresas, pues hay más opciones de oportunidad para poder implementar dentro de este programa de salud. Perfecto. Carlos, no sé si tú quieras comentar algo. Sí, claro, digo, la pregunta inicial hacia cómo vemos hacia el final del año, pues complicado, seguimos teniendo pacientes positivos y algo importante es la liberación real de una prueba serológica IgM. Creo que esto, si va avanzando, ojalá no la podamos tenerla ya lista. ¿Por qué? Porque ayudaría mucho también para poder, pues no diagnosticar, pero sí tamizar de una manera más sensible a cierta población, en este caso a las empresas. Creo que el futuro, digo, va a ser repetitivo, pero es seguir haciendo pruebas, pruebas y más pruebas, tener planes de pruebas en las empresas, como decía bien la doctora Janet, tener tus estrategias bien montadas y obviamente tener a un laboratorio que sea certero y que esté buscando siempre mejorar en este tema. ¿Por qué? Porque no sabemos realmente qué pueda pasar el día de mañana o qué cambios pueda tener el virus. Entonces siempre debemos de estar pues leyendo, revisando cómo está el mundo de la literatura y en este mundo de las pruebas, y con este virus pues todo cambia cada 24 horas, hay cosas nuevas que nos sorprenden, ¿no? Perfecto. Yo creo que para dar paso a las preguntas y respuestas es muy importante lo que dijo Janet y obviamente lo que dijo Carlos, pero el tener una fuente de información confiable es básico. Hay que recordar que las decisiones se toman en base a información y si no tenemos información veraz y oportuna podemos cometer gravísimos errores. Entonces es muy importante la fuente de información. ¿Ya? Entonces, si podemos... para los organizadores dar entrada a preguntas y respuestas, creo que con mucho gusto. Quisiera tomar la palabra. Adelante. En este sentido de las preguntas, me parece que hay varias con relación a las pruebas como tal, ¿no? Una primera sería como la diferencia entre los tipos de pruebas y cuál es la mejor forma de determinar, por ejemplo, si alguien tuvo COVID-19. Aquí preguntaban que si la IgG es la mejor forma o acerca de estas mismas pruebas, ¿qué se debería de seguir para tener, o qué lineamiento se debería de seguir para tener una segunda prueba de control PCR negativa después de que hayas tenido una primera prueba positiva antes de reincorporarte a laborar? Muy bien, yo creo que Carlos puede, si gustan, introduzco un poquito el tema y Carlos puede abundar, o Janet, como quieran. Lo primero que debo de comentar es que esto puede variar mucho. En medicina hay grandes escuelas, las escuelas americanas, las escuelas francesas, y en ocasiones tienen opiniones diferentes y ambas son válidas y buenas. Yo les puedo comentar lo que estamos haciendo en el tecnológico de Monterrey y creo que ya lo hemos platicado previamente y creo que coincidimos en la mayor parte de los conceptos. Hay dos tipos de pruebas. PCR lo que detecta es el RNA del virus, si tú estás infectado o no estás infectado. Eso se hace a través de un hisopado, se mete un hisopo en la nariz, en la garganta. Todos nuestros expertos en laboratorios desglosan ahí el material hasta encontrar el RNA del virus, ya lo que decía Carlos, estas copias, y vemos si la carga viral, si trae poquito virus o muchito virus, ¿verdad? Y eso se relaciona con la clínica y ahí sabemos si la persona está infectada o no está infectada. Y las pruebas serológicas lo que miden es la reacción del organismo al virus, si produjo anticuerpos o no los produjo. Hay dos tipos de anticuerpos, el temprano, el IgG-IgM, y el tardío, el IgG, y el que teóricamente da la inmunidad es el IgG, pero Carlos hablaba ahorita de la importancia del IgM para ver la reacción temprana al virus. Lo que nosotros estamos haciendo es, de hecho, otro de mis comentarios es de que por favor levanten las antenas. Ya en Jalisco es obligatorio hacer el 3% de pruebas PCR a la población de cada empresa. En la Ciudad de México creo que al 5%, y así cada estado irá poniendo mínimos para hacer PCRs. ¿Y qué intención lleva? A tener un rastreo epidemiológico para saber el grado de positividad en una población específica.
Entonces, pues vamos a tener que ir incluso universalizando un poquito esto. Entonces, la primera pregunta es, ¿estoy infectado? Pues es PCR. Nosotros en particular, en el caso del tecnológico, no pedimos un segundo PCR negativo para que se pueda integrar. O sea, en un momento dado, si esa persona positiva se aisló 10 días y ya es asintomático, puede entrar a trabajar. Siempre que entre a trabajar con todos sus aditamentos de protección personal, como lo decíamos, o sea, máscara, sana distancia, etcétera, etcétera. En otros lugares piden un segundo PCR negativo y el IgG positivo. O sea, el IgG, como mencionaba en la diapositiva que teníamos. Digamos, lo más ortodoxo es, fui positivo, tengo que mostrar que luego me negativicé, el PCR, lo vuelvo a repetir, es negativo, y o traigo IgG alta o me aislé 10 días y de esa manera me puedo reincorporar, ¿verdad? Entonces, ese es, digamos, el árbol que nosotros utilizamos. Carlos, Janet, si quieren comentar también algo al respecto, por favor, les agradecería mucho. Parece que Carlos quedó congelado, ¿verdad? Sí. Creo que sí se congeló. Sí. Pero sí, efectivamente, Jorge, nosotros también tomamos PCR ante la sospecha y también, o sea, hemos encontrado que aún los compañeros o ciertos colaboradores con la PCR negativa llegas a tener todavía PCR negativa, insisto, IgG positiva, IgG positiva, IgM positiva. Entonces, como que ciertas variantes que de pronto por ahí traemos un protocolo de investigación dentro del laboratorio precisamente para poder dar seguimiento a estos casos, ¿no? Definitivamente COVID se ha comportado con muchas variables dentro de estas pruebas. No lo tomamos tan literal porque de pronto vimos publicado por el Gobierno de México que decía, después de la PCR positiva, mandas aislamiento, después 2 pruebas negativas de PCR y puede reincorporarse. Sin embargo, ojalá fuera así como dice el libro, ¿no? Como comúnmente decimos en la universidad, ojalá fuera como del libro, pero no, la enfermedad se ha comportado de diferente manera. Entonces, realmente el cuadro clínico es esencial. Siempre tomar la parte de la referencia de cómo se siente esa persona, si tiene síntomas, si no tiene síntomas, si se medicó, si no se medicó, si tiene alguna otra comorbilidad, porque también las crónico-degenerativas definitivamente sí siguen siendo como la punta de la lanza que complican la enfermedad. Este cuadro clínico nos tiene que llevar como muy de la mano con las pruebas de laboratorio para la toma de decisión. Carlos, ¿tú puedes apoyarme un poco más en este tema de las pruebas? Sí, perdón, se fue un poquito. Te fuiste, te congelaste. Sí, no pasa nada. Pues sí, realmente el tema de las pruebas creo que lo que te caché es que pues iba cambiando constantemente día a día. Es un gran reto hacerlas, digo, más bien, bueno, no hacerlas, sino más bien en ocasiones interpretarlas. Porque el paciente o los pacientes tienen, desenlaces diferentes. Pacientes asintomáticos, PCRs positivas, sin anticuerpos, pacientes positivos, con PCRs positivas, con anticuerpos no presentes hasta un mes después. Entonces, pues sí, hay varias estrategias. Aunado a lo que decía el doctor Jorge, pues bueno, la CDC recomienda que te hagas una PCR inicial con síntomas y después a los 15 días una PCR que negativice y a las 24 horas otra PCR que negativice. Digo, hay empresas que lo pudieran hacer, que no. Por eso tenemos, gracias a las IgGs, que nos pueden ya decir, lo recalco, si tienes un IgG, no quiere decir que debas de dejar de usar el equipo de protección personal. No puedes dejar de usarlo, porque no sabemos si todavía eres cargas virales contagioso, o que vayas a tener ahí, poder contagiar a los demás. O sea, no te excluye de esto. Porque, digo, la población hay que sensibilizarle en esto, que no quiere decir que seas totalmente inmune, ¿no? Todavía no sabemos cuánto tiempo va a durar esa inmunidad.
Sí, y al final de cuentas, para terminar con la pregunta, es bien importante, volvemos a lo mismo, a tener expertos importantes de su confianza o cuando menos tener información, porque también toda esta parte interpretativa de las pruebas va cambiando con el tiempo de la pandemia. Yo les voy a decir lo que están haciendo nuestros expertos en este momento en Nuevo León. Nosotros tenemos una positividad en Nuevo León de cerca del 40%. Esto quiere decir que si a 100 personas de la calle les hacemos PCR, 40 traen el virus. Entonces, cualquier persona que traiga dolor de cabeza, tos y dolor de garganta, no necesito hacer el PCR, lo trato como COVID. O sea, claro, lo ideal y lo ortodoxo es hacérsela, pero incluso si saliera negativa, la repito, porque lo más probable es que sea un falso negativo, porque la posibilidad de que tenga COVID es muy alto. Por el otro lado, el cuadro clínico. Perdón, Jorge, todo el cuadro clínico a veces te dices COVID. Perfecto. Ahora, nos vamos a enfrentar a un gran problema con la venida de la influenza. ¿Por qué? Porque la influenza tiene síntomas muy similares a COVID. Entonces, ahora ya estos síntomas 3 que mencioné, en noviembre ya no vamos a saber si es influenza o es COVID con tanta confianza. Entonces, lo que se está sugiriendo, y nosotros estamos apoyando fuertemente la postura y presionando para que la vacunación contra la influenza se adelante un mes. Entonces, de esta manera, poder tener protegida la mayor parte de la población contra influenza y saber si se presenta un síntoma de este tipo, pues saber que es COVID con mayor probabilidad, ¿verdad? Espero que con esto quede contestada la pregunta. También hay otra pregunta, que si pudieran explicar por qué diferentes pruebas, a pesar de que pase el tiempo, se sigan cuidando, sigan dando positivo. Adelante, si gustan contestar, Carlos, Janet. Sí, claro. En la literatura nos han demostrado que hay pacientes que llegan a tener hasta 60 días la prueba PCR positiva. Lo que no sabemos realmente es si es el virus que todavía esté vivo o son trazas de ARN. Es algo que todavía no podemos discernir. Y también que todavía los métodos que tenemos no miden cargas virales. Te dan una estimación de una carga viral, realmente no la puedes tener real. Entonces, estos pacientes, su inmunidad, no sabemos si es un poco retardada, si tenemos trazas de ARN o qué esté pasando, pero sí es una realidad de que hay pacientes que tienen, creo que ahí estamos todos de acuerdo, que es no dejar de usar el equipo de protección personal. Es correcto. Y abundando un poquito sobre lo que dice Carlos, es correcto. O sea, hay que recordar, la mayor parte de las pruebas, ya sea el protocolo Berlín o el Thermo Fisher, la que sea, están midiendo 3 fracciones del RNA, ¿sí? Entonces, en ocasiones 2 salen positivo, 1 negativo. Entonces, cuando es persistentemente positivo en el tiempo, cuando menos ahorita ya se demostró que una de esas fracciones también lo producen otros virus. Entonces, a lo mejor es otro virus que no tiene nada que ver con COVID que está dando la positividad. Entonces, son de las cosas que estamos aprendiendo día a día. Y por eso la prueba siempre tiene que ir de la mano de los datos clínicos. Esa es una parte muy, muy importante. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto, que alguien que dio francamente positivo una prueba y al 10º día ya no trae síntomas, prácticamente él es una persona que ya puede reactivarse con todas las medidas de protección personal, ¿sí? Entonces, a pesar de una segunda y tercera prueba positivas, a menos de que siga siendo sintomático y sea francamente positivo, entonces obviamente algo está pasando. De acuerdo. Sí, definitivo. Perdón, Pilar, nada más para cerrar con esta pregunta. Definitivamente la conjugación entre el cuadro clínico y la correcta interpretación de la prueba nos tiene que dar la decisión médica. Entonces, sí, de pronto entendemos que nosotros como laboratorio emitimos un documento de resultado que de pronto nos llama el cliente o el particular o el médico y nos dice, oye, ¿qué significa esto? Porque, como comentábamos, ¿no? Es algo a lo que no estábamos acostumbrados. Comúnmente sacas un resultado de laboratorio y te dice positivo o negativo, dentro o fuera de rango. Pero hoy día no. Hoy día tenemos que darle cierta interpretación a la prueba sumado con la parte clínica. Solamente, Pilar. Sin duda, muchas gracias.
Hay otra parte adicional, que es un cuestionamiento de varias de nuestros asistentes, que tiene que ver con las pruebas y su costo. La primera parte de la pregunta es si ustedes saben cómo se está dando un esquema de subsidio entre la empresa y el empleado o colaborador para cubrir este costo. También en este mismo sentido preguntan si hay algún beneficio para empresas MEM por parte del API que pudieran extender. Digo, yo ya me sé la respuesta, también por eso me atrevo a hacerla en público. Y la tercera parte es si cuando se tienen el retorno seguro, ¿qué niveles de IgG deberán de tomarse para poder regresar de manera segura, como se llama este webcast? Sí, en cuanto al tema de los precios, estamos por publicar los precios especiales en la próxima publicación de promociones de MEM. Entonces, sí, la API está pensando en esto de poder hacer la publicación de manera ya pronta, para que podamos sumarnos más empresas mexicanas al tema de la implementación de las pruebas, puesto que estamos comentando que es una de las piezas claves, hacer pruebas, ¿no? Entonces, realmente, completando la parte de la pregunta, pues hoy día, sí, definitivamente las empresas, yo insisto, las empresas tenemos que verlo como una inversión en salud para el cuidado o la vigilancia de nuestros trabajadores a fin de evitar un brote dentro de las empresas. Si no hacemos pruebas y lo dejamos pasar, quizá en la mañana se sentía bien, le tomé la temperatura, ingresó, se puso el gel, se puso el cubrebocas, la careta o gogles, lo que haya utilizado, o coloco los acrílicos en mi estación de trabajo, pero durante el día algo pasa con este compañero, llega a presentar algún síntoma, llega a presentar fiebre, y si él estuvo con 2, 3 gentes alrededor, definitivamente todos se vuelven casos sospechosos, ¿no? Y eso al final del día o del ejercicio de la trazabilidad de la propia enfermedad me sería más costoso. Entonces, una de las ventajas que nosotros vemos y que comentaba hace ratito es realizar las pruebas PCR, realizar pruebas rápidas, o definitivamente irnos a las pruebas de pool, para que entonces yo pueda tomar cierto grupo de convivencia ordinaria dentro de un área de trabajo y entonces a ellos los estudio. Si la prueba de pool me da positivo, entonces una de las recomendaciones que estamos ejerciendo es podemos girar las pruebas individuales y determinar quién es el positivo y solamente sobre eso doy aislamiento. O me quedo con la prueba de pool positiva y mando a los 5 a aislamiento. Entonces sí hay que hacer como toda esta intervención en análisis de presupuesto para determinar qué tipo de prueba es la ideal que voy a implementar con la vigilancia médica. De acuerdo, hay un par de preguntas más que me gustaría extenderles. La primera es con respecto a los asintomáticos, ¿no? Es un poco la inquietud de varias de las empresas que están en el webinar, pues porque finalmente ellos pueden incrementar en gran medida este contagio. Además de las pruebas, ¿algún otro protocolo que consideren debiera ser necesario seguir en las empresas para esto? Definitivamente. O sea, todas las medidas de seguridad personal y filtros de entrada son indispensables. El positivo asintomático, es decir, normalmente lo que se recomienda es en algún momento de este fenómeno que estamos sufriendo que la empresa haga a un cierto porcentaje de su población activa, y eso va a variar por estado. Por ejemplo, en Nuevo León ahorita solamente permiten que esté activo el 30% de la planta productiva o de la planta. En cada estado será diferente, pero cuando menos al 15 a 20% de esa gente se les recomienda hacer una prueba para tener una fotografía inicial. O si vamos a cambiar de fase, si se va a reincorporar otro 30%, a un porcentaje de ese otro 30% hay que hacerle las pruebas para ver cómo está su grado de positividad.
¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros en el TEC lo que estamos haciendo es eso, o sea, vamos a hacer un rastreo para ver cuánta de nuestra población es positiva, y si la positividad está por arriba del 40%, los dejamos en su casa, o sea, no tiene caso, ¿sí? Entonces, esa es la primera. Entonces, suponiendo que traigamos una positividad adecuada, por debajo de un 10%, sí está siempre el riesgo que alguien sea positivo, o sea, traiga el virus, no le hayamos hecho el PCR porque no estuvo en ese 20% aleatorio para tomarlo y está infectado. Entonces, como lo dijimos en algún principio, si tenemos filtro de entrada, esto es, tomarle la temperatura, cierto interrogatorio, el tapete sanitizante, el gel antibacterial en la entrada, luego adentro, lavado frecuente de manos, sana distancia, tapabocas, la posibilidad de que esa persona, aunque esté positivo, infecte a alguien más, es bajísima, casi cero. Hay un estudio reciente, lo voy a comentar muy rápido, de la CDC. 2 estilistas de estas personas que cortan el pelo, positivos, francamente positivos, le pusieron a cortarle el pelo a 67 personas. Los 2 usaron tapabocas, tanto a quien le cortaban el pelo como a ellos. Y tuvieron una interacción de más de 1 hora, cara a cara, y ninguno de los 67 clientes resultó infectado. Eso demuestra que el uso adecuado del tapabocas por las 2 partes abate, si no podemos decir a 0, casi a 0 la posibilidad de estar infectado. Entonces, es importante que no relajemos las medidas de protección personal. Mientras tengamos las medidas de protección personal hacia dentro de la empresa y recomendarle a nuestra gente que afuera de la empresa también, para que no se infecte afuera, o sea, nuestro índice de positividad, o sea, aunque se nos pase un positivo asintomático, baja casi a 0. Espero que con esto, Carlos y Anet, no sé si quieren aumentar algo más, y espero que quede contestada la pregunta. No, muy bien, Jorge, yo estoy de acuerdo contigo. Gracias. Totalmente de acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Una más que preguntan es si en sus organizaciones, ya sea de personal en las sucursales o administrativos, o incluso las mismas personas que toman pues estas pruebas, si han tenido algún contagio y cómo han buscado lidiar con ello. Sí, lo primero que hicimos con nuestro grupo de exposición fue capacitarlos en el correcto uso del equipo de protección personal, definitivamente ante el lineamiento que publicó el Gobierno de México, que mencionaba qué aditamentos o qué materiales tenía que utilizar para la correcta toma de muestra. Eso fue nuestro primer paso, ¿no? Capacitar a nuestro personal. Después los metimos a un grupo de exposición de alto grado. Los tenemos en vigilancia médica de manera semanal a través de las pruebas para poder precisamente identificar aquellos casos que estuvieron en contacto directo con algún paciente y rastreamos la trazabilidad de dónde se presentó, si en una sucursal, en una toma de domicilio, en una empresa y demás, ¿no? Entonces poder tener las acciones correctas tanto para nuestro personal como para las personas que están dentro de esta trazabilidad. Entonces sigue siendo vigilancia médica. De acuerdo. También pregunta Cristi, bueno, de una empresa, MEM también, que si las pruebas de salida después de 14 días de confirmar siguen siendo positivas en múltiples pacientes y decidieron no hacerlas después del aislamiento, pregunta si es potencialmente contagioso después de todo esto. Si quieren contestar, Carlos, yo les sigo después de ustedes. Realmente es una pregunta compleja, muy compleja. No lo sabemos realmente si puede contagiar o no, porque como les repito, puede ser que ese paciente a lo mejor ya nada más tiene tasas del coronavirus o cargas muy bajas. Aquí, y insisto, es el uso del equipo de protección personal, el cual nos puede dar esa ayuda para evitar más contagios. Realmente, la recomendación es hacerse las PCR a los 15 días después de la infección y también una IgG, esto para ver si ya hay una inmunidad y no dejar de usar el equipo de protección personal, ya sea PCR positiva, IgG negativa
o PCR negativa con una IgG positiva, al igual se debe de usar el equipo de protección personal. No sé si esté de acuerdo, doctor, conmigo. De acuerdo, y yo lo único que agregaría es, si la persona está asintomática, la posibilidad de que realmente sea infeccioso es muy baja. Eso es lo que ha demostrado, cuando menos, volvemos a lo mismo, esto está cambiando día a día. Actualmente, la literatura dice que si, a pesar de la positividad, está asintomático, es muy probable que lo que dice Carlos, o sea, traiga restos de RNA del virus o alguna fracción del RNA cruzado con otro virus también. Pero aquí vuelvo a lo mismo, la parte clínica es esencial. Si sigue con síntomas, ahí sí, ahí hay que detener y tomar nuevas medidas. Pero si está asintomático y toma sus medidas de protección personal, se puede reactivar. Es lo que nosotros creemos, igual que como lo comenta Carlos. Una última, dado que se nos está acabando el tiempo, bueno, de hecho ya nos pasamos un poquito, hablan sobre qué ventajas y riesgos pueden existir al aplicar las pruebas directamente en las empresas. Si se aplican las pruebas, un trabajador fallece, ¿cómo lo cataloga el IMSS? En nuestra experiencia del API, la verdad es de que nos ha funcionado mucho acudir a las empresas directamente y tomar las muestras ahí. Es más fácil acondicionar un lugar dentro de la empresa, tener ahí a todos los colaboradores y tomar la muestra. Definitivamente tenemos 7 unidades LAPI que son, o las hemos convertido en COVID. Sin embargo, dentro de la capacidad instalada que tenemos, pues también atendemos pacientes particulares, pacientes de empresa, pero a veces entendemos que como empresas buscamos volumen, cubrir un cierto volumen para poder determinar qué hacer con nuestro plan de salud. Entonces, no tenemos ningún problema por acudir a las empresas para tomarlas de manera directa. Vemos mucha ventaja en esto porque lo tomamos en un solo día o de acuerdo a la cantidad de gente que nos estén pidiendo realizar la prueba, lo podemos tomar, nos pondríamos de acuerdo, ¿no? Y, perdón, la última parte de la pregunta era, ¿qué pasaba del IMSS, no? ¿Qué pasa con esto? Definitivamente la parte del expediente médico o conocer al paciente que estamos teniendo o al colaborador que estamos teniendo dentro de la empresa y dentro de esta vigilancia médica, pues debemos de tener la información completa, ¿no? Gente que tienen ciertas comorbilidades que definitivamente fueron calificadas como personas vulnerables, que han tenido un descontrol metabólico, que han tenido ciertas complicaciones de enfermedad, definitivamente no son candidatos para que se queden en un control interno de empresa. Estas tienen que ser remitidas sí o sí al IMSS. Porque sí, efectivamente, ahorita el IMSS está saturado, tiene ciertas complicaciones de atención médica, pero no podemos tener más allá de ciertos instrumentos o ciertas condiciones también dentro de las empresas para quedarnos con esos casos complicados. Sería una irresponsabilidad tenerlo, ¿no? Entonces tendríamos que mandarlo al IMSS para su correcta atención. Totalmente De acuerdo. Yo abundando nada más con esto, Janet, nosotros en TEC de Monterrey, o sea, en todo, vamos a hacer un piloto en 5 campus, en diferentes estados de la República, y todas las muestras se van a tomar en los campus. Incluso en Monterrey tenemos nuestros hospitales, el personal del TEC no se va a trasladar a nuestros hospitales, nosotros vamos a mandar gente nuestra a los campus. Entonces, obviamente se transporta con seguridad la muestra y sin ningún problema se puede hacer. Y en caso de que sean pruebas masivas, pues definitivamente es mejor que el laboratorio se traslade a la empresa, en vez de que los trabajadores tengan que ir al laboratorio. Y en el caso del IMSS, igual, es muy difícil la pregunta. Si es en cuanto a riesgo laboral, pues definitivamente es un fallecimiento relacionado a COVID. Y decíamos una cosa al principio, que nunca podemos ir en contra de las directrices federales o estatales o municipales. Entonces hay que recordar que ahorita las personas vulnerables no pueden estar trabajando. Entonces, y hablamos de mayores de 60, algunos de los lugares son 65 años, diabéticos, hipertensos, obesos y embarazadas. No pueden estar trabajando. Entonces, si detectamos infección o el IMSS detecta infección adentro de la empresa de un vulnerable, pues estamos cayendo en un problema legal ante el IMSS. Claro. La última, rápidamente.
Sobre las pruebas de pool que establece la Gaceta Oficial, si pudieran ahondar un poquito en ese tema, por favor. Yo puedo comentar lo que estamos haciendo en TEC, que debe ser muy similar a lo que está haciendo LAPI. Simple y sencillamente es, en vez, se meten 10 muestras, pueden ser de varias, o sea, nosotros lo hacemos de 10 muestras en 10 muestras. Entonces, si todas son negativas, pues sabemos que esas 10 personas están negativas. Si una de esas sale positiva, hay dos maneras, o aíslas a los 10 o repites y abres la muestra y vuelves a pasar por el laboratorio los 10 hasta saber quién es el positivo y nada más lo aíslas a él. ¿Qué ventajas tiene? Abate el costo, porque puedes hacer a un precio más accesible 10 pruebas a una sola. Entonces se hace, pero claro, cuando tienes que abrir el kit, pues tienes que repetir las 10 y las 10 sí se vuelven a cobrar a costo unitario. Entonces, pero lo que nosotros hacemos, eso también depende mucho del grado que estemos de la positividad del estado. Ahorita en el caso de Nuevo León, si sabemos que 40% de los casos va a salir positivo, ¿para qué hago pools? O sea, en este momento en Nuevo León no se recomienda, ¿sí? Cuando bajemos la positividad a 23, 22%, entonces podremos entrar de nuevo a pools. Claro, si la empresa quiere hacer pools, pues nosotros emitimos nuestra recomendación, ya sabrán ellos si quieren hacer pools o no. Entonces aquí, Carlos, Janet, no sé si estén de acuerdo con el concepto. Totalmente de acuerdo, Jorge. No hay, es el mismo alineamiento. Sí. Sí, lo ideal o lo que nosotros estamos recomendando es que sean personas de la misma área o en convivencia en común. La última actualización de la Gaceta fue que debemos implementarlo al 3% de nuestra población de manera semanal con un límite máximo de 15 personas. Entonces, también en este sentido, de pronto tenemos clientes que nos dicen, oye, tengo 300 personas, ¿por dónde empiezo? Ah, ok, hay que hacer un levantamiento sensorial sobre el análisis de riesgo dentro de la empresa, saber cuántos tenemos presenciales, cuántos están en flex, cuántos definitivamente están haciendo algún otro tipo de trabajo, o aquellos puestos que se consideran esenciales para la continuidad del negocio y que debemos de tenerlos dentro de la empresa, entonces comenzaríamos por ellos. Entonces, sí es mucho sobre... insisto, ¿no? Invertir ahorita en tema de salud dentro de la empresa, pues es la pieza clave porque definitivamente con esto vamos a dar continuidad a la economía. De acuerdísimo. Pues tratamos de cubrir todas. Nos extendimos un poquito, pero les quiero yo personalmente agradecer pues a los tres, a Janet, Jorge y a Carlo, pues por esta sesión. Creemos que puede haber sido de ayuda para todas las empresas MEM. No sé si quisieran decir alguna cosa para cerrar. Jorge, por ejemplo. Sí, gracias. Y también me gustaría mucho dejar tiempo a Carlos y a Janet. Yo simple y sencillamente agradecer el tiempo. Creo que sí se puede mantener un balance entre la reactivación económica y la mitigación del riesgo, que es uno de los grandes problemas. Actualmente, el problema que estamos sufriendo es un problema de salud, un problema económico, pero muy poca gente está viendo el problema social. Son tres diferentes dimensiones. El de salud lo conocemos muy bien, el económico también. El problema social es muy interesante. Probablemente cerca del 100% o el 100% de los que estamos ahorita conectados, estamos entre el 5 a 10% de la élite de México, que si deja de trabajar un año no pasa nada, o puede trabajar a distancia. Hay que recordar que el 70% de México o más, si no trabaja hoy, no come mañana. Entonces, ¿cómo le dices a esa gente que se quede en su casa? Entonces, ahí es donde entran todas estas medidas. Sí se puede, pero lo que tenemos que apretar es la reapertura social. O sea, no fiestas, no convivios, no bares, no cines, no antros, pero sí se puede mantener la actividad económica. La gente puede estar yendo a trabajar con todas estas medidas de seguridad, mitigando el riesgo. Y ya que activemos la economía y controlemos la transmisibilidad, ya tendremos la reapertura social. Pero esa es nuestra mejor recomendación. Adelante, Janet. Sí, gracias. Yo para cerrar quisiera tener como recordatorio 5 puntos claves para toda la reactividad económica. Primeramente tenemos que informarnos
ahora sí que de fuentes que sean como muy confiables para estar en vigilancia sobre nuestro semáforo de riesgo epidemiológico que se está actualizando continuamente los días viernes. De esta manera, podemos darnos cuenta si puedo traer más gente a laborar, si me mantengo en la condición en la que estamos, qué otras medidas debo de implementar dentro de la empresa, ¿no? Punto número 2, precisamente es hablando de la implementación, sobre todo los lineamientos de seguridad y salud, sin minimizar ninguno de ellos. Como bien les decía, quizás son cosas que en la continuidad de las empresas lo hacíamos, ahora quizá lo tenemos que reforzar o lo tenemos que vigilar de una manera más estrecha. También, punto número 3, tenemos que elaborar un protocolo dentro de la empresa que nos permita dejar por escrito la toma de decisión que estamos llevando, porque definitivamente esto va cambiando día a día, pero necesitamos tener una guía definitivamente como para que nos dé la buena pauta hacia la decisión en beneficio de nuestros colaboradores. Punto número 4, hay que registrarnos en la plataforma de la nueva normalidad. Actualmente tenemos clientes que dicen, ¿es forzoso? Sí, sí es forzoso, es mandatorio. Tenemos que registrarnos en esta plataforma de nueva normalidad. Y punto número 5, tener publicado ese documento que yo como empresa estoy cumpliendo con todos estos lineamientos de seguridad y salud en beneficio de nuestros colaboradores, pero también en beneficio de nuestros aliados comerciales, de nuestros visitantes, de nuestros proveedores, de la gente que está en común con nosotros. Entonces, no bajemos la guardia, que es algo que comentábamos en aquella pandemia de influenza, no bajar la guardia y pues mantenernos siempre informados, siempre, de una manera confiable, porque de pronto vemos como muchas cosas de chispazos ahí a través de internet, pero siempre consultando fuentes confiables. Muchas gracias también a todos por esta invitación. Jorge, Carlos, un gusto compartir espacio con ustedes. Muchas gracias. Bueno, yo muchísimas gracias por la invitación. La verdad me pongo a las órdenes de quien guste en este grupo para poder conseguir contestando estas dudas, porque sé que son muchísimas, que hay mucha incertidumbre al respecto y me pongo a sus órdenes para poder apoyarlos. Recordarles que pues, siempre es importante saber a qué laboratorio mandamos nuestras pruebas. Recordar que deben de usar pruebas dadas por el INDRE. Preguntar qué tipo de kit están usando. Esto se me hace básico en estos momentos. Y recordar, y algo que no debemos de olvidar, es siempre usar el equipo de protección personal. A todas horas que salgamos a la calle o que estemos laborando. Ese sería como un mensaje final. Pues muchas gracias a todos, a los panelistas, a los acompañantes, y pues nos seguiremos viendo los siguientes miércoles con otros temas interesantes. Ahí se cruzó mi perro, lo siento, parte de esta realidad que nos toca esta vez, ¿no? Les mando un abrazo a todos, por favor cuídense y manténganse con salud, ustedes y sus familias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Buena tarde.